Desde que Atomic Heart hizo acto de presencia en 2018, su propuesta nos dejó emocionados ya que podría tratarse de un nuevo juego al estilo de BioShock en un mundo alternativo en el que la Unión Soviética utiliza robots de todo tipo. La idea era lanzarlo ese mismo año, pero el desarrollo ha sufrido todo tipo de problemas y retrasos. Atomic Heart sigue una línea alternativa de la historia de la URSS, en la que se produjo una revolución robótica sin precedentes. En 1936, un científico ruso descubre un dispositivo de almacenaje que se convierte en la piedra fundacional de la industria cibernética. A comienzos de la década de los 50, el Imperio ruso vive una era de prosperidad gracias al uso de las máquinas y los robots en todo tipo de procesos industriales y sociales. Un mundo idílico que recuerda poderosamente a los primeros compases de BioShock Infinity, con esa ciudad de Columbia prácticamente perfecta. En 1955, sin embargo, se produce la rebelión de las máquinas. Las herramientas de los humanos se vuelven en su contra y les atacan de forma despiadada. Aquí comienza nuestra historia, cuando nos toca explorar las instalaciones donde se producen los robots para acabar con todos ellos y poner fin a la revuelta. Quiero tomarme un momento para decirte que si el contenido está siendo de tu agrado, me ayudarías muchísimo dejándome un like y suscribiéndote al canal. Así podrás ver más avances, noticias o novedades sobre este o algún otro juego. Estas instalaciones secretas no solo esconden los misterios de la era robótica que vivimos en el juego, sino también albergan los planes de futuro de la Unión Soviética, con investigaciones sobre la conquista de otros planetas, grandes avances en la medicina, la botánica e incluso poderes especiales que los humanos podrán utilizar a su antojo. Atomic Heart a simple vista es un juego de disparos en primera persona como Call of Duty, Halo o cualquier otro título de género. Sin embargo, también tiene mucho de juego de rol, de simulador inmersivo y hasta de survival horror. Te explico el porqué. Empecemos por el final. La munición no será tan abundante como en otros juegos de acción. Por eso será fundamental el uso de las armas cuerpo a cuerpo y los poderes elementales de nuestro protagonista, que nos servirán para hacer frente a los numerosos enemigos que nos saldrán al paso. Nuestras habilidades sobrenaturales, otorgadas gracias al uso de implantes, nos permitirán electrocutar a los enemigos, congelarlos o cubrirlos con polímero, una sustancia que aumentará el daño que haremos con el resto de poderes y armas. El mundo abierto nos recuerda a lo visto en Halo Infinity. Así, en lugar de un mapa gigantesco, lo que encontraremos será un escenario de un tamaño más abarcable, con muchas mazmorras que hacen las veces de niveles lineales. Sin embargo, incluso en estas fases de corte más lineal tendrán secretos y rutas alternativas, lo que también nos recuerda a la estructura de Metro Exodus. Y sí, hay mucho más, porque también podemos disfrutar de mecánicas de sigilo y hasta de conducción, aunque ninguna de las dos sea parte fundamental de la experiencia. Así, podemos eliminar a los enemigos sin ser vistos y evitar que den la alarma para llamar a sus compañeros, pero no podremos pasarnos el juego sin luchar y disparar. La conducción nos servirá para movernos por el mapeado más rápidamente, pero tampoco estamos ante una aventura en la que debamos usarlo para completar misiones o llevar objetos de un lugar a otro. De hecho, utilizar el coche nos impedirá explorar los escenarios con la calma necesaria para rapiñar objetos y encontrar secretos. Otro detalle que nos ha llamado mucho la atención es la abundancia de puzzles. Este tipo de juegos suele dejarlos completamente de lado, pero aquí serán uno de los grandes pilares jugables, como los combates, la narrativa o la exploración. Su estilo recuerda mucho a lo visto en Portal, la saga Half-Life o algunos niveles de los Dishonored de Arcane. Así que la cosa pinta de maravilla. Generalmente serán opcionales, de forma que completarlos nos recompensará con nuevos objetos y recursos con lo que mejorar nuestras armas. Al final, lo que el estudio ruso está buscando es lo mismo que han conseguido algunos simuladores inmersivos: ofrecer una serie de herramientas para que los jugadores resuelvan los problemas de múltiples formas diferentes. Puedes optar por la acción más brutal, por controlar a los enemigos utilizando mecánicas más defensivas, resolver algunas situaciones esquivando las refriegas, etc. Además, Atomic Heart también tiene una pinta realmente espectacular a nivel audiovisual. La banda sonora de Mick Gordon utiliza canciones orquestadas, pero también canciones de los 50 y los 60 y remezclas más cañeras de estas mismas canciones para los momentos de mayor acción, como el compositor ya hizo en Doom
o las últimas entregas de la saga Wolfenstein. El apartado gráfico tiene un aspecto realmente impresionante que promete explorar al máximo el trazado de rayos y los efectos de última generación, especialmente en PC. Pero nada de esto sería tan impresionante sin la sensacional dirección artística de estilo retrofuturista que nos aguarda. Total, estamos ante uno de los juegos más prometedores del año. Un juego debut de un estudio ruso que promete competir cara a cara con los juegos pesados de la industria para convertirse en una de las sorpresas del 2023. ¿Y a ti, qué te parece?